Pasé 15 años limpiando la oficina del CEO en Apex Innovation cada mañana antes de que la ciudad despertara. Sabía exactamente cómo Julian Vance quería que su enorme escritorio estuviera dispuesto, con todo en un ángulo perfecto de 90 grados. Exigía que la deslumbrante luz del sol entrara a través de ventanas impecables y rebotara en superficies libres de polvo en su dominio inmaculado. Ni una sola mota de polvo se atrevía a permanecer. El hombre estaba impulsado por un deseo de poder y vivía por las apariencias. Su vida parecía estar dedicada a transmitir al mundo su exagerado sentido de logro. Estaba felizmente inconsciente de la realidad básica, no tenía idea de que yo era el tipo que pulía sus pisos y que en realidad poseía el 60% de Apex Innovations. Evan Thompson es mi nombre. En Apex Innovations, sin embargo, todos me conocían como Mike, el encargado de mantenimiento del edificio, el tipo tranquilo con el uniforme azul marino descolorido que pulía sus costosos pisos hasta que brillaban, vaciaba sus cubos de basura desbordados y de alguna manera lograba permanecer completamente invisible, aunque siempre estaba justo frente a ellos. En 2008, cuando la crisis financiera comenzaba a sacudir realmente los cimientos del mundo empresarial, comencé a trabajar en este edificio, la Torre Zenith. Sin embargo, en ese momento no estaba empleado como miembro del equipo de mantenimiento. Yo cofundé Apex Innovations, serví como su director de tecnología y poseía una participación significativa en la empresa. Julian y yo habíamos creado este negocio esencialmente en nuestro dormitorio universitario, creándolo de la nada. Éramos solo dos jóvenes ambiciosos que se habían graduado recientemente de la universidad, llenos de grandes metas y habilidades que se complementaban maravillosamente. Yo tenía la experiencia técnica profunda, la chispa creativa y una visión estratégica a largo plazo. Por el contrario, él poseía el encanto, el carisma y las habilidades de venta puras necesarias para lanzar nuestros conceptos. Sin embargo, Julian también tenía otra posesión. Trágicamente, descubrí la vena fría y cruel debajo del exterior brillante demasiado tarde. Julian no vio una catástrofe cuando las acciones de nuestra empresa cayeron y el mercado se hundió durante la recesión. Reconoció una oportunidad perversa, afirmando cínicamente que era un sacrificio necesario para salvar a la empresa de la bancarrota. En secreto, conspiró con otros miembros de la junta para persuadirlos de que redujeran mi participación accionaria mientras yo estaba sentado vigilando a mi madre moribunda a miles de kilómetros de distancia, en el extranjero. Convocaron a propósito una reunión de emergencia de la junta. Eran plenamente conscientes de que nunca podría regresar a tiempo para defenderme. Cuando regresé, exhausto y afligido, descubrí que supuestamente había sido expulsado por votación, perdiendo mi poder y mi puesto. Mi ex amigo Julian inventó una narrativa cruel y bien planificada, acusándome de ser emocionalmente inestable y diciendo que el estrés de la situación había causado que mi juicio se volviera errático. Incluso proporcionó documentos que supuestamente probaban que había renunciado voluntariamente a mi derecho al voto. Reconocí de inmediato que varios documentos eran falsificaciones obvias, pero en ese terrible momento no tenía los recursos ni las pruebas para impugnarlos adecuadamente. En un lapso de tiempo repugnantemente corto, perdí todo lo que importaba, mi puesto como director de tecnología, mi reputación ganada con esfuerzo en la industria tecnológica, la red de colegas y amigos que había construido a lo largo de los años, todo desapareció, se evaporó como el humo. La campaña de desprestigio meticulosamente elaborada por Julian fue brutalmente exhaustiva, envenenando el pozo contra mí. Ninguna otra empresa tecnológica de renombre consideraría siquiera tocarme. Mis ahorros personales disminuyeron rápidamente, consumidos por el creciente costo de batallas legales fútiles. Simplemente no podía ganar contra el formidable ejército de abogados corporativos de alto precio de Apex Innovations. Fue entonces, tocando fondo, sintiendo el frío peso de la traición y la injusticia, que decidí que tenía que jugar el juego largo. No había otra manera. Vendí mis acciones restantes, un lamentable 5% de la empresa que cofundé, y canalicé ese dinero para crear una red intrincada, casi invisible, de empresas fantasma, Argent Capital, Geraisen Ventures, Meridian Equity y otras. Luego, operando a través de varios apoderados y vehículos de inversión cuidadosamente estructurados, ocultos detrás de capas de anonimato corporativo, comencé el lento y paciente proceso de comprar silenciosamente acciones de Apex Innovations cada vez que su precio bajaba. Los planes de expansión implacablemente agresivos, a menudo imprudentes, de Julian significaban que la empresa se encontraba con frecuencia desesperada por inyecciones de capital.
Esto creó repetidas oportunidades para que mis entidades discretamente ocultas aumentaran de manera constante y metódica sus participaciones colectivas, desapercibidas pero acumulativas. Comprar acciones no era suficiente. Necesitaba proximidad. Necesitaba estar cerca para observarlo, para esperar pacientemente y para obtener una comprensión íntima y granular de cada faceta de las operaciones diarias de la empresa. Así que hice algo que Julian, en su arrogancia ilimitada, nunca esperaría. Acepté un trabajo como trabajador de mantenimiento en el mismo edificio que albergaba nuestra empresa, la Torre Zenith. No me reconoció, ni siquiera un parpadeo. ¿Cómo podría hacerlo? El joven visionario tecnológico ambicioso y motivado al que había traicionado tan cruelmente no se parecía en absoluto al modesto encargado de mantenimiento de mediana edad que se arrastraba por el pasillo con un uniforme gastado y mal ajustado. A lo largo de los años, intencionalmente me había dejado engordar, me había dejado crecer un bigote anodino, había aprendido meticulosamente a cultivar una postura encorvada derrotada y un andar vacilante. Me entrené conscientemente para ser completamente olvidable, un fantasma en la máquina. Siempre que los ojos desdeñosos de Julian inevitablemente se deslizaban sobre mí en los pasillos pulidos, registrándome como nada más que parte del fondo, sentía una sombría satisfacción. Mi disfraz, mi manto de invisibilidad, era perfecto. Durante 15 largos años, observé cómo Apex Innovation se expandía, impulsada por la ambición implacable de Julian. Me convertí en un observador silencioso, absorbiendo todo. Escuché atentamente las conversaciones desprevenidas que mantenían los ejecutivos cuando tontamente pensaban que nadie de importancia estaba al alcance del oído. Recuperé y leí cuidadosamente documentos confidenciales desechados descuidadamente en los cubos de basura, anotando meticulosamente qué proyecto se disparaba y cuál inevitablemente se estrellaba y ardía bajo su liderazgo a menudo defectuoso. Aprendí los detalles íntimos del estilo de gestión arrogante de Julian, identifiqué sus debilidades explotables, su peligrosa tendencia a sobrecargar los recursos financieros de la empresa persiguiendo una gloria fugaz. Pronto supe más sobre el funcionamiento interno de Apex Innovations que nadie dentro de estas paredes. Excepto que, a diferencia de Julian, mi comprensión no se limitaba a la suite ejecutiva. Entendía cómo funcionaban realmente las cosas desde abajo hacia arriba, desde la sala de calderas hasta la sala de juntas. Sabía precisamente que equipos de mantenimiento se sentían crónicamente mal pagados y profundamente frustrados por la indiferencia de la gerencia. Sabía que gerentes intermedios con talento eran repetidamente pasados por alto para los ascensos que merecían, su potencial sofocado por el favoritismo y el ego de Julian. Sabía exactamente dónde se ocultaba cada grieta oculta, cada debilidad estructural, debajo de la reluciente y meticulosamente mantenida fachada corporativa de Julian. Más importante aún, crucialmente, supe de la inminente fusión mucho antes que casi nadie. Una noche tarde, mientras limpiaba diligentemente la sala de juntas principal después de que finalmente concluyera una reunión maratónica, mis ojos captaron un trozo de papel arrugado pateado descuidadamente debajo de la enorme mesa. Era un borrador desechado, un conjunto preliminar de términos de adquisición de Omnicorp Solutions que describían una posible compra de Apex Innovations por miles de millones de dólares. Una sonrisa fría y dura tocó mis labios en la tenue luz. Sabía con escalofriante certeza que mi tiempo, el momento que había esperado pacientemente durante más de 15 años agonizantes, finalmente se acercaba inevitablemente. Julian se había consumido tanto por mantener su imagen cuidadosamente construida de CEO brillante e infalible que había apalancado imprudentemente a la empresa, llevándola al borde del precipicio financiero. El único camino viable para él ahora era esta fusión, esta compra por parte de Omnicorp. Pero él no entendía el panorama completo. No se daba cuenta de que la oferta aparentemente generosa de Omnicorp no era una línea de vida lanzada para salvarlo. No, era una trampa cuidadosamente preparada, meticulosamente tendida. Lo que Julian, y de hecho nadie más en Apex Innovations, podía saber era la pieza final y crítica del rompecabezas. Yo también poseía acciones significativas e influyentes en la propia Omnicorp Solutions, adquisiciones cuidadosamente ocultas detrás de la misma red opaca de empresas fantasma que utilicé para recuperar mi participación en Apex. Había pasado años influyendo sutil y pacientemente en su liderazgo desde las sombras y empujándolos, posicionándolos estratégicamente para hacer este movimiento exacto en este momento preciso. Continué con mi monótona rutina diaria, puliendo pisos y vaciando la basura, observando en silencio a Julian pavonearse por las oficinas de Apex con una petulancia cada vez más insoportable a medida que las conversaciones de fusión avanzaban hacia su conclusión.
Le encantaba presidir la sala de descanso de los empleados, jactándose en voz alta con cualquiera que lo escuchara sobre cómo había construido Apex y Nevaskens desde absolutamente nada, solo. Se jactaba sin cesar de cómo su supuesto brillante liderazgo había atraído naturalmente la prestigiosa atención de un gigante como Omnicorp. Esta fusión, recuérdenlo, finalmente consolidará mi legado, anunció una mañana, sonriendo a un pequeño grupo de ejecutivos aduladores y psicofánticos que seguían cada una de sus palabras. Apex Innovations está a punto de convertirse en una verdadera potencia global gracias a mí. Yo estaba limpiando metódicamente el piso cerca, completamente invisible para ellos como siempre, solo parte del escenario. Si alguno de ellos se hubiera molestado en mirar más allá del uniforme, podría, solo podría, haber notado una leve sonrisa de complicidad en mis labios. Julian no tenía ni idea, ni presentimiento alguno, de que su preciado legado autoengrandecedor estaba a punto de desmoronarse ante sus propios ojos. El anuncio oficial de la fusión llegó a los medios de comunicación y se hizo público un martes por la mañana. Las acciones de Apex Innovations se dispararon inmediatamente cuando los analistas de mercado elogiaron con entusiasmo el supuesto potencial sinérgico del acuerdo. De repente, Julian estaba absolutamente en todas partes, dando entrevistas pulidas en televisión, posando para perfiles halagadores en los periódicos, pontificando en paneles de la industria. La narrativa de su meteórico éxito era absolutamente irresistible para los medios. El CEO visionario, decía la narrativa, que había guiado valientemente a su empresa a través de las aguas traicioneras de la recesión de 2008 y la había convertido por sí solo en un objetivo de adquisición por valor de miles de millones. Era una historia convincente, aunque una completa fabricación. Todo lo que quedaba ahora era la votación final de los accionistas para aprobar los términos y la firma oficial de los documentos, una mera formalidad, aseguró Julian a todos, rebosante de confianza fuera de lugar. Después de todo, creía firmemente que controlaba la gran mayoría de las acciones con derecho a voto a través de una compleja red de aliados leales y acuerdos clandestinos que había cultivado a lo largo de los años. Fue precisamente entonces cuando mi red de empresas cuidadosamente oculta, las pacientes arañas que había cultivado durante tanto tiempo, comenzaron a emerger lenta y deliberadamente de las sombras. Comenzó pequeño, casi imperceptiblemente al principio. Una de mis empresas fantasma, Argent Capital, registró formalmente su voto en contra de los términos de fusión propuestos. Luego, otra, Geraisen Ventures, siguió su ejemplo. Y luego Meridian Equity. Una tras otra, los votos disidentes se acumularon. El equipo ejecutivo de Julian se apresuró frenéticamente, tratando desesperadamente de identificar a estos misteriosos e inesperados accionistas que se atrevieron a obstruir el acuerdo. Pero mis abogados habían construido meticulosamente un laberinto impenetrable de entidades corporativas que abarcaban múltiples países y jurisdicciones, diseñado específicamente para este propósito. Observé la creciente frustración de Julian, su ira a fuego lento, con una tranquila satisfacción distante desde las sombras de mi armario de suministros de conserjería. Su oficina, una vez impecablemente organizada, cayó en el caos mientras mantenía una serie de reuniones de emergencia cada vez más tensas e improductivas con su nervioso equipo legal. Había papeles confidenciales esparcidos por todas partes, tazas de café medio vacías que quedaron sin lavar, las caras persianas colgaban torcidas, reflejando su propio estado de desmoronamiento. Dejó de notar por completo los pequeños detalles, si su cubo de basura estaba vacío o si sus pisos brillaban con su brillo habitual. Su obsesión por las apariencias flaqueaba bajo la tensión. Una tarde, mientras hacía metódicamente mis rondas de limpieza habituales por el piso ejecutivo, en su mayoría desierto, lo escuché gritar furiosamente por teléfono dentro de su oficina, el sonido resonando en el espacio que de otro modo estaría en silencio. ¿Qué demonios quieres decir con que no puedes averiguar quién es el dueño de estas malditas empresas?, rugió, su voz tensa por el pánico. Necesito saber quién demonios está bloqueando mi fusión ahora mismo. Su voz se quebró ligeramente. Este trato absolutamente tiene que llevarse a cabo, ¿entiendes? Había un toque desesperado en su voz. Los préstamos bancarios vencen pronto, y sin esta fusión. Se detuvo abruptamente, conteniéndose, de repente dándose cuenta de que tal vez había dicho demasiado, aunque claramente pensaba que estaba completamente solo en la vasta oficina vacía. Pero yo lo escuché. Escuché el miedo crudo e inconfundible que entrelazaba su voz. El elaborado castillo de naipes que había construido tan arrogantemente durante 15 años finalmente comenzaba a tambalearse precariamente. Esa noche,
Mientras limpiaba su opulenta oficina por lo que sabía sería la última vez, dejé que mi mirada se posara en la pared cubierta de premios enmarcados y portadas de revistas brillantes, todos celebrando al mítico genio empresarial de Julian Vance. Mañana todo cambiaría fundamentalmente. Mañana, el invisible encargado de mantenimiento finalmente saldría de las sombras y le recordaría a la fuerza al socio, al amigo, al que había traicionado tan despiadadamente hace 15 largos años. Con meticuloso cuidado, ajusté su escritorio a sus ángulos perfectos de 90 grados por última vez. Pulí sus amplias ventanas hasta que brillaron, reflejando las luces de la ciudad muy abajo. Y luego vacié su cubo de basura, un acto simbólico y final. En unas pocas horas, Julian Vance aprendería una dura e imborrable lección: las apariencias pueden ser profundamente engañosas, y el verdadero poder duradero no siempre se anuncia vistiendo un traje de diseñador. La mañana designada para la firma oficial de la fusión llegó fresca y brillante. No me presenté a mis tareas habituales de limpieza matutina en la Torre Zenit. En cambio, volví a mi pequeño apartamento escasamente amueblado y abrí la puerta del armario que había mantenido resueltamente cerrada durante 15 largos años. Adentro, colgado, impecable y esperando, había un traje gris carbón perfectamente confeccionado. No era llamativo ni ostentoso, pero estaba impecablemente cortado de tela fina, irradiando un aura de gasto silencioso y discreto. Me tomé mi tiempo para prepararme, deshaciéndome deliberadamente de la personalidad de Mike, el encargado de mantenimiento. Me estaba transformando, recuperándome a mí mismo, convirtiéndome en Evan Thompson, el legítimo accionista mayoritario de Apex Innovations una vez más. El bigote anodino que había usado durante años había desaparecido, afeitado, reemplazado por un rostro que, a pesar del paso del tiempo y las dificultades, tal vez había envejecido mejor de lo que Julian podría haber esperado o deseado. Me paré erguido, liberando conscientemente la postura encorvada diferencial cuidadosamente practicada que había mantenido durante tanto tiempo que casi se había convertido en una segunda naturaleza. Era realmente asombroso, reflexioné, cómo un simple cambio de postura podía borrar eficazmente años de invisibilidad cultivada. La ceremonia de firma estaba programada formalmente para las 10 en punto en la sala de conferencias principal de Apex Innovations, la que tenía vistas panorámicas de la ciudad. Llegué precisamente a las 9:45 de la mañana, caminando a propósito, no por la entrada de servicio anónima que había usado innumerables veces durante los últimos 15 años, sino por el reluciente e imponente vestíbulo principal de la Torre Zenit. El guardia de seguridad en el mostrador principal, Marcus Jones, un hombre decente que siempre había mostrado cierta amabilidad con el personal de limpieza a menudo pasado por alto, me miró 2 veces notablemente mientras me acercaba. Claramente no podía ubicar del todo un rostro familiar pero desconocido ante él. Tomé el ascensor ejecutivo restringido, el coche express, hasta el último piso, saboreando conscientemente el sutil y costoso aroma de madera pulida y cuero del interior, un interior que yo mismo había limpiado y mantenido meticulosamente tantas veces. Cuando la puerta del ascensor se abrió al piso ejecutivo, la joven asistente de Julian, Chloe Miller, estaba ocupada colocando botellas de agua mineral importada en la mesa pulida de la sala de conferencias. Disculpe, señor, dijo cortés y profesionalmente, aunque sus ojos no mostraban ningún destello de reconocimiento por el hombre que había vaciado la basura de su oficina casi todas las noches durante años. Lo siento, pero la firma de la fusión es un evento privado, solo con acceso restringido. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. El momento finalmente había llegado. Lo sé, respondí con calma, mi voz firme. Soy un accionista mayoritario. La amplia sala de conferencias se llenó rápidamente durante los siguientes minutos. El ansioso equipo legal de Julian llegó agarrando gruesas carpetas. Los seguros y ligeramente distantes ejecutivos de Omnicorp Solutions tomaron asiento. Miembros de la junta de ambas compañías se paseaban impecablemente vestidos con sus mejores trajes de poder, todos irradiando un aire de suprema confianza en que la firma era simplemente una formalidad procesal, la culminación triunfal de meses de negociación. El propio Julian entró en la sala precisamente a las 9:55 de la mañana, su tiempo deliberadamente calculado como siempre para hacer una gran entrada, asegurándose de que todos los ojos estuvieran puestos en él. Pareció momentáneamente sorprendido, tal vez incluso irritado, al encontrar a alguien ya ocupando su asiento habitual a la cabeza de la larga e imponente mesa. Pero rápidamente enmascaró su reacción con su sonrisa corporativa relajada y practicada. No creo que hayamos tenido el placer de conocernos, dijo suavemente, extendiéndome la mano con un encanto practicado.
Julian Vance, CEO de Apex Innovations. Me levanté lentamente de la silla, saboreando deliberadamente la exquisita tensión del momento que había visualizado innumerables veces durante 15 años. En realidad, Julian, dije, mi voz resonando claramente en la sala repentinamente silenciosa, nos hemos conocido antes. Su mano extendida se congeló torpemente en el aire. Observé con una fascinación fría y distante cómo la sangre drenaba visiblemente de su rostro, su máscara de confianza se desmoronaba a medida que el reconocimiento imposible finalmente amanecía en sus ojos. 15 años, toda una vida, parecía haber pasado entre nosotros, pero en ese momento asombroso y suspendido, finalmente me vio, al joven socio idealista al que había traicionado despiadadamente y desechado. Evan, susurró, el nombre apenas audible, ahogado por la incredulidad. Hola, Julian, respondí, mi voz nivelada, sin traicionar nada de la agitación que se agitaba bajo la superficie. Ciertamente ha pasado un tiempo. La sala de conferencias se había quedado en un silencio sepulcral. Se podía oír caer un alfiler. El equipo legal de Julian intercambió nerviosas miradas de ojos muy abiertos. Los ejecutivos de Omnicorp parecían completamente desconcertados, claramente sintiendo que algo andaba profundamente mal. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Julian finalmente logró tartamudear, tratando desesperadamente, sin éxito, de recuperar la compostura destrozada. Con calma, extendí la mano y saqué una gruesa pila de documentos meticulosamente organizados de mi maletín. Estoy aquí para votar sobre la fusión, Julian, dije claramente. O, mejor dicho, mis empresas están aquí para votar. Comencé a enumerarlas deliberadamente: Argent Capital, Geraisen Ventures, Meridian Equity. Creo que su equipo ha estado tratando frenéticamente, y sin éxito, de identificar a los directores detrás de estos accionistas en particular durante varias semanas. Julian se dejó caer pesadamente en una silla cercana, sus piernas aparentemente incapaces de soportar su peso por más tiempo. Su rostro estaba ceniciento. Eso es imposible, murmuró, sacudiendo la cabeza. Completamente imposible. Vendiste todas tus acciones hace años. Me aseguré de ello. Su voz se apagó. Te aseguraste de que vendiera mis acciones originales, sí, lo corregí bruscamente, interrumpiéndolo. Mi participación inicial. Pero he estado comprando sistemáticamente de nuevo en la empresa que cofundé durante los últimos 15 años, paciente y silenciosamente, a través de empresas fantasma, a través de inversores proxy, utilizando todos los medios perfectamente legales disponibles. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Te gustaría saber exactamente cuánto de Apex Innovations controlo ahora, Julian? Sus abogados ahora estaban hojeando frenéticamente sus propios documentos, sus rostros palideciendo visiblemente a cada minuto a medida que la horrible verdad comenzaba a asimilarse. 60%, anuncié claramente, dirigiéndome a toda la sala atónita. Poseo el 60% de Apex Innovations, lo que significa, simplemente, que esta fusión no se lleva a cabo sin mi aprobación explícita. Uno de los altos ejecutivos de Omnicorp se aclaró la garganta, rompiendo el pesado silencio. Señor Thompson, se dirigió a mí, su voz entrelazada con repentina incertidumbre. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Dirigí mi atención a toda la sala, mi voz tranquila pero con autoridad. Permítanme contarles a todos una historia, comencé. Una historia sobre cómo comenzó realmente Apex Innovations. Sobre dos jóvenes socios que pusieron su corazón y su alma en construir algo verdaderamente asombroso desde cero, hasta que uno de ellos vio una oportunidad egoísta durante el caos de la recesión de 2008. Durante los siguientes 20 minutos, expuse todo con calma y metódicamente, la reunión simulada de emergencia de la Junta, convocada deliberadamente mientras estaba en el extranjero atendiendo a mi madre moribunda, los documentos falsificados que me despojaron de mis derechos y propiedad. La posterior y cruel campaña de desprestigio diseñada para destruir mi reputación y asegurarme de que nunca pudiera defenderme. Presenté las pruebas condenatorias que había reunido minuciosamente durante 15 largos años, registros financieros, correos electrónicos internos que había recuperado, incluso testimonios jurados de antiguos miembros de la Junta que, enfrentando sus propios problemas legales potenciales, finalmente habían admitido su complicidad en el plan de Julian. Así que, como ven, concluí, mi mirada recorriendo los rostros conmocionados de la sala, finalmente descansando en el aturdido Julian. Julian Vance no es un brillante visionario que construyó esta empresa solo a través del puro genio y el trabajo duro.
Es un fraude, un hombre que le robó esta empresa a su socio, a su amigo, y, francamente, la ha estado llevando sistemáticamente a la ruina con su ambición imprudente desde entonces. Eso es una maldita mentira. Julian de repente se puso de pie, su rostro contorsionado por la rabia. Toda pretensión de control había desaparecido en una explosión de pura furia incontrolada. Al instante, 2 guardias de seguridad uniformados, guardias que reconocí personalmente, hombres a los que había visto a Julian reprender y menospreciar innumerables veces a lo largo de los años, lo agarraron firmemente por los brazos. «No puedes hacerme esto», gritó histéricamente, luchando contra su agarre. «Esta es mi empresa». «¿Mía?» «No, Julian», respondí en voz baja pero con absoluta firmeza. «Nunca lo fue realmente. Y ahora, finalmente, todos lo saben». Las siguientes horas fueron puro caos sin adulterar. El equipo de Omnicorp se reunió inmediatamente con sus abogados en una sala separada, sus rostros sombríos. Los miembros de la Junta de Apex Innovations, evaluando rápidamente hacia dónde soplaban los vientos políticos, comenzaron a distanciarse rápidamente del deshonrado Julian. Sus ejecutivos anteriormente leales, de repente, casi cómicamente, recordaron citas urgentes en otras partes del edificio o la ciudad. Al final del tumultuoso día, Julian Vance había sido destituido formalmente como CEO de Apex Innovations por una votación de emergencia de la Junta. La fusión multimillonaria con Omnicorp se pospuso oficialmente a la espera de una investigación independiente exhaustiva de las finanzas de la empresa y el liderazgo de Julian. Y yo, Evan Thompson, había sido nombrado CEO interino para dirigir el barco a través de la tormenta. Aunque no antes de que revelara un último detalle sorprendente a los miembros de la Junta completamente conmocionados reunidos ante mí. «Hay una cosa más que todos ustedes deberían saber», les dije, mi voz firme. Durante los últimos 15 años, no solo he estado observando desde lejos. He trabajado aquí mismo, en este mismo edificio, la Torre Zenit, como miembro del personal de mantenimiento. Jadeos recorrieron la sala. He limpiado sus oficinas hasta tarde en la noche. He observado sus operaciones de primera mano. He llegado a comprender esta empresa no solo a partir de hojas de cálculo, sino desde cero. Conozco cada fortaleza oculta y cada debilidad evidente. Conozco a cada empleado leal y trabajador, y a cada gerente egoísta que solo busca su propio beneficio. Sé precisamente quién merece un ascenso y quién, francamente, necesita que le muestren la puerta. Los miré fijamente con la mirada. Y sé exactamente cómo arreglar lo que Julian rompió. Las expresiones en sus rostros, conmoción, incredulidad, tal vez una comprensión incipiente de su propia inconsciencia, no tenían precio. Muchos de estos ejecutivos, estos miembros de la Junta, habían pasado junto a mí innumerables veces en los pasillos a lo largo de los años, nunca haciendo contacto visual, nunca ofreciendo un simple saludo, descartándome como totalmente insignificante. Ahora parecían no poder dejar de mirar, tratando de reconciliar al hombre que tenían delante con el fantasma que habían ignorado durante tanto tiempo. Esa noche, mucho después de que todos los demás finalmente hubieran abandonado el turbulento piso ejecutivo, volví al armario de suministros de conserjería por última vez. Se sintió extrañamente surrealista. Me volví a poner mi viejo y familiar uniforme azul marino e hice mis rondas finales, despidiéndome en voz baja de los trabajadores del turno de noche, los guardias de seguridad y el resto del personal de mantenimiento que habían sido mis verdaderos colegas, mi comunidad, durante 15 años desafiantes. «Mike, ¿es cierto? ¿Realmente eres el nuevo CEO, Héctor Ramírez, mi compañero de mantenimiento?», me preguntó, su voz llena de total incredulidad, pero también con un destello de esperanza. «Lo soy, Héctor», confirmé con una pequeña sonrisa. «Y mi primer acto oficial como CEO interino será implementar un aumento salarial significativo para todo el personal de mantenimiento y apoyo en Apex Innovations. Esta empresa se construyó sobre su arduo trabajo, su dedicación, incluso si los ejecutivos de arriba nunca lo reconocieron o apreciaron realmente. Terminé mi último turno, como correspondía, en la antigua oficina de Julian, mi oficina ahora, la misma oficina espaciosa en la esquina que había limpiado meticulosamente cada mañana antes del amanecer durante 15 largos años. Automáticamente comencé a ajustar los elementos en el gran escritorio a ángulos perfectos de 90 grados, no porque Julian lo exigiera más, sino simplemente porque me di cuenta, con una sonrisa interna y seca, de que algunos hábitos profundamente arraigados son difíciles de eliminar. Un movimiento repentino en el pasillo afuera de las paredes de vidrio me llamó la atención.
Era Julian, escoltado por seguridad, cargando una sola y patética caja de cartón llena de artículos personales. Me vio parado allí, dentro de su antiguo dominio, inexplicablemente vestido de nuevo con mi uniforme de mantenimiento. Se detuvo en seco, su rostro una máscara de pura furia, confusión y total incredulidad. 15 años, finalmente dijo con voz ronca. ¿De verdad pasaste 15 años limpiando inodoros solo para vengarte de mí? Me permití una pequeña sonrisa genuina. Luego me enderecé lentamente hasta mi altura completa, dejando ir los últimos vestigios del hombre invisible. No, Julian, respondí con calma, encontrando su mirada directamente. Pasé 15 años aprendiendo meticulosamente cada detalle, cada matiz, cada defecto de la empresa que tontamente pensaste que me robaste. Mi sonrisa se desvaneció ligeramente. La limpieza, agregué, mi voz tranquila pero firme, era simplemente un trabajo honesto, algo que tú, en toda tu ambición, nunca entendiste realmente el valor. Se fue sin decir una palabra más, girando bruscamente, sus caros zapatos de cuero italiano resonando con fuerza por el pasillo pulido una última vez. El sonido resonó y luego se desvaneció en el silencio. A la mañana siguiente, llegué a Apex Innovations con mi traje gris carbón de nuevo, pero dejé explícitamente claro a todos, desde los miembros de la junta hasta los empleados de la sala de correo, que mi puerta, la puerta del CEO, siempre estaba abierta a cualquier empleado, independientemente de su puesto o título. Porque había aprendido algo profundamente valioso durante mis largos años de invisibilidad autoimpuesta: el verdadero corazón palpitante de cualquier empresa no se encuentra únicamente en su lujosa suite ejecutiva. Reside en las personas dedicadas que se presentan de manera confiable todos los días, a menudo invisibles y no apreciadas, para hacer el trabajo esencial que mantiene funcionando a toda la empresa. Algunos de los miembros más tradicionales de la Junta sugirieron delicadamente que contratara un servicio de limpieza profesional específicamente para mi propia oficina de CEO. Rechacé cortés pero firmemente su sugerencia. Cada mañana, sin falta, todavía llego a la oficina temprano, antes que la mayoría de los demás, para limpiar mi propio espacio. Me mantiene con los pies en la tierra. Sirve como un recordatorio constante y tangible de las lecciones vitales que aprendí durante esos 15 largos años de observar, esperar y planificar desde las sombras. En cuanto a Julian Vance, escucho susurros ocasionales de que ahora trabaja como gerente de nivel medio en alguna pequeña empresa de consultoría en apuros al otro lado de la ciudad. A veces, dice el rumor, le dice a la gente que solía ser el CEO de una importante empresa de tecnología. Pero aparentemente nadie le cree realmente. Después de todo, ya no parece tener el papel. Carece del aura, la confianza, la chispa esencial. Y en cuanto a mí, estoy exactamente donde pertenezco, liderando la empresa que ayudé a construir desde cero, dedicado ahora a hacerla más fuerte, más ética, y en última instancia, más exitosa de lo que nunca fue bajo el liderazgo defectuoso y egoísta de Julian. Y cada mañana, cuando ajusto meticulosamente los elementos en mi escritorio a esos ángulos perfectos de 90 grados, no puedo evitar sonreír levemente ante la verdad fundamental que Julian Vance nunca comprendió: a veces, la persona más poderosa en la sala es aquella que ni siquiera notaste.